que tu palabra queda grabada en mi mente y en mi corazón, porque sé que lo que hay en mi corazón abra mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Oh, gracias, Señor. ¿Puede sentarse, iglesia, por favor? La creación, ¿cierto? El porqué de lo que vino sucediendo con el pueblo de Israel, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Hemos hablado de las bodas del Cordero, hemos hablado del tribunal de Cristo, ¿cierto? Pero en el momento en que viene el arrebatamiento de la iglesia y allá en el cielo se están sucediendo dos eventos importantes, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, aquí abajo en la tierra también está sucediendo algo muy importante. Y eso se llama, o se le conoce como la gran tribulación. Quiero que me presten atención en algo, porque es que he hablado con algunos pastores y me dicen es que eso es asustar la iglesia. Yo pienso que no es así. Si el Señor dejó escrito en su palabra todas estas cosas, ¿cierto?, que están por venir, y a pesar de que no están tan detalladas, ¿cierto?, sí las dejó el Señor escritas para que nosotros podamos tener idea de lo que va a suceder. Entonces, esto no se habla para aterrorizar la iglesia, porque yo vuelvo e insisto, ¿dónde está la iglesia del Señor? Amén. ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. ¿Cuál es el temor y cuál es el terror si se supone que nos vamos en el arrebatamiento? Amén. ¿O es que no estamos seguros? ¿Ah? Pero yo vuelvo e insisto, ¿cierto? La palabra del Señor nos llama a vivir en santidad. La palabra del Señor nos llama a perseverar. Pero así como también lo he dicho con toda sinceridad, si no queremos ponernos a cuentas con el Señor, si no queremos, ¿cierto?, ajustarnos a la palabra de Dios y ser obedientes a su palabra, pues al menos tenemos que saber qué dice la palabra del Señor acerca de la gran tribulación, ¿cierto? Alguien me decía, pastor, pero es que todavía después del arrebatamiento hay alguna oportunidad de salvación. Yo le decía, claro que sí. Así hizo, y de verdad uno se queda como... Yo hoy quiero hablar sobre ese tema de la gran tribulación, no para asustar a la iglesia, sino porque, miren, nosotros tenemos que ser conocedores, ¿cierto? Si quieren tomar nota, traté de hacerlo lo más sencillo. Tal vez hoy no alcancemos a terminar con este tema porque es muy extenso, y más sin embargo voy a tratar de resumirlo al máximo, ¿cierto? Pero es necesario que miremos, iglesia. Entonces yo les voy a pedir hoy de manera especial, mire, si quiere cierre los ojos por un minuto y diga al Espíritu Santo, necesito. De verdad, si quieres, cierre los ojos por un momento y diga al Espíritu Santo, necesito que abras mis ojos y oídos espirituales. Es urgente. Dile así, es urgente que abras mis ojos y oídos espirituales. Amén. Amén. No podemos permitir que el enemigo siga cerrando nuestros ojos y oídos espirituales, porque al enemigo no le conviene que usted entienda y guarde y atesore todas estas cosas, porque no es para aterrarnos. Yo espero que todos los que están aquí sentaditos hoy conmigo, en el momento del arrebatamiento nos vayamos.
Amén. Incluyendo a nuestras familias. Amén. Amén. Pero de igual manera, pues nosotros tenemos que ser conocedores. ¿Qué va a pasar después del arrebatamiento? ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? Claro, para que le contemos a otros, porque nosotros nos vamos. Amén. Amén. Mateo 24, 21. Márrese los cinturones, que esto se pone hoy buenísimo. Amén. Amén. Díganle al que está a su lado, y la palabra está poderosa. No se asuste, dígale. No se asuste. Mateo 24, versículo 21. No vamos a leer todo. Ya saben que todos estos capítulos les quedan de tarea, ¿cierto? Amén. Iglesia. ¿Sí o no? Amén. Mateo 24. Ya saben que Mateo 24 lo tienen de tarea para leerlo completo. Pero hoy no lo vamos aquí a leer completo porque no nos alcanzaría el tiempo. Mateo 24, 21 y 22. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Porque habrá una gran tribulación. Dígale al que está a su lado, diga, la palabra dice que habrá una gran tribulación. Está escrito. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. ¿Estamos aquí? Para comenzar este tiempo y este periodo de la gran tribulación, que se entiende por la palabra que es un periodo de 7 años. Por eso normalmente se habla de que las bodas del Cordero, ¿sí?, el tiempo arriba en el cielo, para las bodas del Cordero y para el tribunal de Cristo es el mismo tiempo, porque después dice la palabra, y ese tema lo vamos a ver más adelante, que vendrá nuestro Señor Jesucristo ahí sí por segunda vez a la tierra con los santos. Pondrá en su lugar, ¿cierto?, al anticristo, a la bestia y a todos. Y todos los que no se quisieron ajustar a la palabra. Y entonces vendrá un reinado de nuestro Señor Jesucristo que se conoce como el milenio. Estamos aquí. Amén. Pero si aquí va a ser un periodo de 7 años, pues lo más lógico es que allá, ¿cierto? Pero no nos preocupemos, 7 años en el cielo, porque la palabra del Señor dice que para el Señor 1000 años son como un día como 1000 años. Entonces el tiempo de aquí, el cronos de aquí, pues varía, ¿cierto? Porque si a eso vamos, en el libro de Daniel habla de una semana, pero resulta que una semana simboliza, cada día simboliza un año. ¿Sí? Entonces, mientras en la visión de Daniel era una semana, o sea que puede ser que mientras nosotros estamos allá arriba, para nosotros fue una semana, pero aquí van a ser 7 años. ¿Me hago entender? Ahora, yo no lo puedo afirmar y decir, sí, es que el pastor dijo que así es. No, es lo que la palabra del Señor nos deja ver, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que está escrito en la palabra. No podemos entrar a especular, y en eso quiero que me presten mucha atención, por favor, porque usted por internet, ¿cierto?, escucha muchas versiones de esto. Y he escuchado a personas que dicen que después de que venga el Señor con los santos, y entonces unos van a
a unos el Señor lo va a poner a gobernar en Andrómeda, en no sé qué, en el planeta, en Orión, en no sé qué, en las constelaciones. Miren, eso es especular. Eso no está escrito en la palabra. Y de algo pueden estar seguros, que siempre voy a tratar de estar muy ajustado a lo que dice la palabra. Si no está escrito, no especulemos. O simplemente le voy a decir, mire, esta es mi manera de pensar, pero en la palabra no especifica eso, porque tenemos que tener claro qué es lo que está escrito en la palabra. Amén. Amén. Dentro de ese periodo de estos 7 años, lo que sí nos deja ver la palabra es que prácticamente está dividido en 2: 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, esto es para poder entrar en el tema, los primeros 3 años y medio, ¿cierto? El pueblo de Israel va a estar engañado de alguna manera, creyendo que el anticristo es el Mesías. Pero después de que el anticristo, dice la palabra, haga un sacrilegio, una abominación, dice otra versión, en el templo, ¿cierto?, que fue nuevamente construido para el Señor en Israel, pues van a darse cuenta y van a caer en cuenta que definitivamente no, este no era el Mesías, ¿cierto? Y vendrán, lógicamente, aquí en la tierra 3 años y medio, los 3 años y medio finales o la segunda mitad, donde lógicamente va a ser más difícil todavía. Aunque ahorita que miremos los primeros 3 años y medio de suaves, no tiene nada. No tiene nada. No lo hago, nuevamente lo digo, para que nos asustemos, sino para que entendamos que es mucho más fácil ahorita, iglesia, ahorita, ajustarnos a la palabra, hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas, tomar la decisión verdadera de servirle al Señor, obedecer su palabra, aprovisionarnos, ¿cierto?, del aceite suficiente, como lo especifica nuestro Señor Jesucristo en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Decirle al Espíritu Santo, mire, lléname todo lo que quiera y hasta más, para cuando el Señor venga, ay, yo pueda estar seguro de irme y evitarme una cantidad de problemas que ya los vamos a mirar. Así, a grosso modo, porque no nos alcanzaría el tiempo. ¿Estamos listos? Amén. Entonces, hablamos de 2 periodos, de 3 años y medio. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 9. Biblia en mano, los servidores les voy a pedir el favor que podamos ayudar, ¿cierto?, hasta donde más podamos, con rapidez. Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Mire, hay muchísima cita bíblica. Lo que pasa es que no nos gastaríamos por lo menos, yo diría que unos 4 o 5 servicios hablando sobre la gran tribulación. Pero vamos a tratar, créanme que estoy tratando de resumir al máximo, pero que a nosotros nos quede una idea muy clara de lo que es la gran tribulación. ¿Amén? Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: después de las 72 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Se está refiriendo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este se quedará sin ciudad y sin santuario. Eso también, de eso hablamos, ¿cierto? Fue desterrado el pueblo de Israel y realmente no hay nada. Hasta 1948 que Israel volvió a ser nación, y más sin embargo, donde estaba construido el templo, en este momento fue construida la mezquita de Omán. Para que eso suceda, tiene que llegar el tiempo en que vuelva a recuperar ese territorio. No sé, yo no me quiero meter en problemas, porque si yo digo que tiene que ser destruida, me puedo meter en problemas, ¿cierto? Entonces no sé, yo le dejo eso al Señor. Él verá cómo va a hacer eso. Si no, de pronto, no, de verdad,
me voy a meter en problemas con la otra religión. Hay un pastor que está declarando que usted porque sabe que no. Simplemente para que ese templo vuelva a ser construido, pues algo tendrá que pasar. Amén. Entonces dice, este se quedará sin ciudad y sin santuario, ¿cierto? Al menos hasta este momento ya hay nuevamente un país que se llama Israel, pero todavía no se ha construido este santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Eso significa que habrá guerra durante una semana, y ahí es donde tenemos que entender, ¿cierto? Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las salas del templo, cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Aquí está grosso modo lo que es la gran tribulación, ¿cierto? La semana que simboliza 7 años, 3 años y medio una parte, 3 años y medio la otra, ¿cierto? Y dice que a ese que hizo ese sacrilegio le va a venir un fin desastroso también, cuando el Señor venga y le ponga su tate quieto. ¿Estamos? Entonces, ese primer periodo de 3 años y medio, pues vamos a mirarlo de manera rápida, más o menos, ¿cierto? Dice la palabra que habrá, entonces vendrá la aparición del anticristo. Habla también de 4 jinetes, o los 4 jinetes del Apocalipsis, y también habla de que se firmará tratados de paz, pero que realmente no van a ser muy duraderos. Ya vamos a ver el porqué. Amén. Entonces comenzamos con la cita bíblica que leía a comienzo, Apocalipsis capítulo 5, y de los cuales nos habla de el rollo que estaba escrito por ambos lados, ¿cierto? Y que empezaron a clamar, ¿quién podrá romper los sellos? Porque ese rollo se supone que tiene 7 sellos. Ahora, para que me presten, de pronto me entiendan un poquitico, préstenme atención. Antiguamente, préstenme un momentico de atención, antiguamente la correspondencia se hacía en papel pergamino, ¿cierto? O en papiros, se hacían rollos, se amarraba y a ese nudo le colocaban un sello de cera para evitar que fuera violado, que fuera violentado, que fuera abierta la correspondencia, ¿cierto? Echaban cera, ponían un sello que era lo que identificaba a la familia. Normalmente el papá, mamá e hijos tenían un anillo que identificaba a la familia. Entonces cuando se iban a enviar correspondencia, la seguridad era amarrar, hacer un nudito, echar esperma y ponían el anillo que marcaba. Entonces la gente miraba, ah sí, este es de la familia, esto me lo envía un familiar. Entonces, Michael, si me puede ayudar con esa imagen para que más o menos nos hagamos, porque de pronto los 7 sellos, ¿y cómo es eso de los 7 sellos? Pues más o menos imaginémonos ese rollo, ahí está el rollo en las manos, ¿cierto? Y 7 amarres con 7 sellos. Es más o menos para que se hagan una idea. Entonces estaban buscando quién podía, quién tenía el honor, ¿cierto?, de empezar a abrir cada uno de esos sellos. Y vamos a empezar a leer la palabra del Señor. Amén. En Apocalipsis capítulo 5, no lo vamos a leer todo, ya lo leímos al comienzo del servicio, vamos a leer un poquito para entrar en el tema, y lógicamente en casita ya ustedes van a tener idea y pueden volver a repasar todos los capítulos completos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, el rollo escrito y el cordero en la mano derecha del que estaba sentado en el trono,
vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Un rollo escrito que estaba sellado, ¿cómo? Con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que clamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Amén. El resto se los dejo, ya lo habíamos leído, se los dejo para que lo lean en casita. Pero vamos al capítulo 6 y vamos a entrar en el tema ya de los sellos. Antes de entrar en este tema de los sellos, porque se supone que cuando estemos allá, el arrebatamiento de la iglesia, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar en el tribunal de Cristo, ¿cierto? No me pregunten cómo va a ser la programación, qué es primero, a quién van a llamar de primero, no sé, ¿cierto? ¿En qué momento el Señor va a abrir el rollo? Poco lo sé, si es antes o después, pero se supone que en ese momento empieza el periodo de la gran tribulación. ¿Cuándo empieza ese periodo de la gran tribulación? Cuando la iglesia es arrebatada y empiezan a abrirse los sellos. Allá estamos celebrando con el Señor, pero aquí empieza lo difícil, ¿sí? Y como decía por ahí alguien, ahora viene lo bueno. Que de bueno no tiene nada para los que se quedaron. Amén. Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer los 2 primeros versículos, los 2 primeros, dice así: vi cuando el Cordero, o sea nuestro Señor Jesucristo, rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco, uno de los 4 jinetes, ¿cierto? Apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Lo voy a leer, presten atención, lo voy a leer en otra versión, porque de pronto paren ahí, ¿no? Porque ahí sí nos dan ganas de leer el capítulo completo. Vamos paso a paso. Vamos hasta ahora con el primer sello. Apareció un caballo blanco, ¿cierto? Su jinete vestía de blanco también, tenía una corona. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Entonces vendrá el engaño aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Oh, un caballo blanco, ¿cierto? Su jinete tenía un arco, corona de oro. Y es cuando empieza el engaño. Oh, ese es el Cristo. Porque como dice la palabra, que cuando venga el Señor por segunda vez, ¿cierto? Vendrá como ladrón en la noche. Pero vendrá en un caballo blanco y en su muslo dirá: Rey de reyes, Señor de señores. Y muchos van a ser engañados. Entonces estamos hablando de la aparición del anticristo con este primer jinete. Estamos aquí. Surgimiento del anticristo, se le conoce como el usurpador, como el maestro de la intriga. Ofrecerá tratado de paz que realmente será un engaño, una mentira. ¿Dónde está eso? Vámonos a Daniel. Por eso le decía, vamos paso a paso para ir entendiendo cada uno de los sellos. Daniel
capítulo 8, versículos 23 al 25. Daniel, capítulo 8, versículos 23 al 25. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad. Pregunto, ¿estamos llegando al colmo de la maldad? Es rato, ¿cierto? Surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga. Mire cómo lo define en la visión Daniel. Maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Oído, ¿sí ve por qué aquí en la visión de Juan dice y será vencedor? Y dice aquí en la visión de Daniel, y saldrá airoso en todo lo que emprenda. para triunfar. Claro. Entonces, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con astucia propagará el engaño, y de hecho es un engaño, porque todo el mundo se va a ir tras él creyendo que es el Mesías. Creyéndose un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Al final, dice Daniel en su visión, va a ser destruido por el príncipe de los príncipes, por el rey de reyes y señor de señores. Y quiero que ahí mismo en Daniel pasen unas hojitas en el capítulo 11. Capítulo 11, versículos 23 al 25. Quiero que estemos hoy, mire, concentraditos en la palabra, y vamos a salir de aquí de verdad con una idea espectacular de lo que sucederá en la gran tribulación. Daniel 11, 23 al 25 dice: engañará a los que pacten con él. O sea que todos esos pactos de paz que este señor va a hacer, dice la palabra, engañará a los que pacten con él, y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra, y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonado por su fuerza, ese hombre atacará al rey del sur con gran ejército, al frente de un ejército muy grande y poderoso. El rey del sur responderá al ataque, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Es más o menos lo que va a suceder, para que entendamos quién es este primer jinete. Porque aún muchos, usted encuentra en internet prédicas donde todavía en las mismas prédicas no ha sucedido, y ya muchos están engañados de que ese jinete blanco es el Mesías. No, se refiere a la aparición del anticristo. Amén. Segundo sello, vámonos a Apocalipsis nuevamente, capítulo 6. Ya estamos hablando de que aquí comienza esa gran tribulación, la aparición del anticristo, empiezan a haber tratados de paz, a afirmar que todo pareciera que, ahora sí, llegó la hora bonita, pero mentiras. Empieza todo un proceso de engaño y de usurpación. Apocalipsis 6, déjenlo ahí marcadito para que podamos estar retornando fáciles. Versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: cuando el Cordero rompió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que gritaba: ¡ven! En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, oído,
se le permitió quitar la paz de la tierra. Esa paz, ¿cuánto duró? Mientras apareció el segundo jinete. Ahora, quiero que aclarar algo más también, porque ustedes se imaginan que el caballo sale del desierto y aparece en la tierra el caballo rojo. Se supone que estamos hablando desde lo espiritual, ¿no? Desde lo espiritual. Es lo mismo que cuando hablamos del sello del 666, muchos están imaginando que es que les van a poner aquí, ¿cierto? Es más, oí a alguien decir que era que iban a calentar así como marcan el caballo, los caballos, que iban a marcar hacia el rojo vivo y lo iban a marcar a cada uno aquí con el 666. No, yo creo que a estas alturas ya nos estamos dando cuenta hacia dónde camina la marca de la bestia, ¿cierto? Los famosos chis, que de hecho los códigos de barra van con el 666, el 6 al principio, el 6 en la mitad y el 6 al final de esos dichos códigos de barra. Entonces ya aparece. Muchos creen que es que lo van a llevar amarrados y lo van a obligar a que se pongan la marca, y resulta que la gente cuando salga ese tipo de identificación van a correr a hacer fila para que les pongan el chip. Vamos aquí. Entonces yo vuelvo e insisto, esto está sucediendo en el mundo espiritual, pero aquí en la tierra va a aparecer, se supone que un hombre muy bien parecido, muy bien formado, ¿cierto? Muy inteligente, con un poder económico y todo, en el cual todo el mundo va a creer en él. Y dice la palabra que cuando rompan el segundo sello, espiritualmente va a aparecer ese segundo jinete, ¿cierto? El caballo será rojo. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Perdóneme mi hermano ahí. Aquí en la Reina Valera dice, y ninguno... El 3 y el 4. El 3 y el 4, y ninguno en el cielo se... Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bermejo, si usted busca el significado de bermejo, es rojo, ¿cierto? A veces por eso me gusta la versión NBI, porque como más fácil a veces de comprender. A veces uno le dice a estas alturas a los muchachos color bermejo y dicen, ¿no qué es? Rojo. Ah, rojo sí entiendo. ¿Estamos? Entonces, dice la palabra del Señor que cuando aparezca este segundo jinete, ¿cierto? Se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Entonces, se acaban esos falsos tratados de paz que había firmado y con el cual había engañado al comienzo. Comienzan las guerras, la muerte y la destrucción con la aparición de este segundo jinete. ¿Estamos? Tercer sello, Apocalipsis capítulo 6, ahí mismo, versículos 5 y 6. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, mire, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por salario de un día, dice la otra versión, por 1 denario, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Quiero que me presten atención, porque esto aquí es donde empieza a complicarse la situación. Después de las guerras, después de que la gente ya se está matando unos con otros, pues empieza la hambruna, la escasez, la plata no alcanza, los salarios. Yo a veces le digo a la gente no entiende que lo que está pasando en Venezuela es una pequeñita muestra de lo que va a suceder a nivel mundial.
Es hasta ahora, esos abrebocas, dice la palabra, es hasta ahora comenzaron los dolores de parto. Es como cuando a una mujer, ¿cierto? Gracias a Dios a mí no me tocó esto. Le empiezan los dolorcitos, pero nada comparado cuando ya llegó la hora de tener al bebé. O al menos eso es lo que uno escucha. ¿Cierto? Entonces, después de estos tiempos de guerra, de destrucción, vendrá tiempo de carestía, de hambruna terrible, no alcanzará ningún salario. Jeremías 19:9, para que nos hagamos un poquito la idea. Que después no digan, es que el pastor es muy exagerado. Yo espero que después de hoy, yo espero que a ninguno de los que estamos aquí, los que están oyendo, ¿cierto?, en línea, le queden ganas de seguir jugando a ser cristino. Vamos aquí. Jeremías 19:9. Alguien que lo lea en voz alta, a ver, con voz de trueno. Jeremías 19:9. Ante el angustioso asedio que les impondrán los enemigos que atentan contra ustedes, haré que se coman la carne de sus propios hijos e hijas y que se devoren entre sí. Estamos aquí. Es más o menos lo que va a empezar a suceder. Y de pronto muchos dirán, ¡ush! Pero va a ser tanta el hambre, ¿cierto? Tanta la angustia, tanta la desesperación, que dice la palabra, haré que se coman la carne de sus propios hijos e hijas y que se devoren entre sí unos con otros. Lamentaciones capítulo 1, versículos 10 y 11. Lamentaciones, más adelante, el que sigue de Jeremías, de hecho este libro también es de Jeremías. Lamentaciones capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: el enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Y eso es lo que va a pasar, porque dice la palabra que él se apoderará de todo. El enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas, ¿cierto?, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Todo su pueblo solloza y anda en busca de pan. Para mantenerse con vida, cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me están humillando. Y quiero que pasemos ahí mismo en Lamentaciones capítulo 4, versículos 7 al 12. Lamentaciones capítulo 4, versículos del 7 al 12. ¿Lo tenemos? Más radiantes que la nieve eran sus príncipes, y más blancos que la leche. Más rosado que el coral era su cuerpo, su apariencia era la del zafiro, pero ahora se ven más sucios que el hollín. En la calle nadie los reconoce. Su piel reseca como la leña, se les pega los huesos. Dichosos, oído, dichosos los que mueren por la espada. O sea, dichosos los que mueran en medio de la guerra. Les va mejor. Dichosos los que mueren por la espada, más que los que mueren de hambre. Torturados por el hambre desfallecen, pues no cuentan con los frutos del campo. Con sus manos, mujeres compasivas, oído, con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. El Señor dio rienda suelta a su enojo, dejó correr el ardor de su ira, le prendió fuego a Sión y la consumió hasta sus cimientos. No creían los reyes de la tierra, ni tampoco los habitantes del mundo, que los enemigos y adversarios de Jerusalén cruzarían alguna vez sus puertas.
quiere que le diga una cosa. ¿Por qué cruzaron las puertas? Porque ellos mismos lo permitieron. Lamentable, pero triste. Triste, pero cierto. Ahora, entonces, vendrá hambre, ¿cierto? Vendrá crisis. Buscarán diferentes. Ahora, ¿por qué se llega a esta conclusión a pesar de que no está ahí? Porque creo que lo hemos visto y lo estamos viendo inclusive en el país vecino. Diferentes tipos de transacciones económicas, ya ninguna sirve, ¿cierto? Ya prácticamente ni las tarjetas, que ahora los puntos, y que ahora para allí, y que ahora para acá, y empiezan a mirar a ver cómo ajustan. Y créame que van a llegar el tiempo en que la gente va a correr cuando pongan ese microchip, porque van a decir, nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Que más de uno inclusive no va a poder soportar, siendo conocedor de la palabra y sabiendo que no puede dejarse colocar esa marca, van a permitirlo por el hambre, el desespero y la necesidad. Vamos aquí. ¿De dónde saca eso, pastor? Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Nos vamos a tomar el tiempo de mirar muchas citas bíblicas para que después no diga el pastor de dónde saca eso, se lo está inventando. Créame que he dedicado tiempo para que podamos tener a través de la palabra una visión de lo que será la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, lógicamente en casita leen todo el capítulo 13, ¿cierto? Apocalipsis 13, 7. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Habrá un remanente que se va a quedar aquí. Y aún el Señor los considera santos. El problema es que lo que era más fácil para estar en la presencia del Señor se volvió complicado. Porque al anticristo, dice, se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Pasemos al versículo 11, de ahí mismo del capítulo 13. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, oído, también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano 666. Pasemos al capítulo 14. En casita leen el capítulo 14.
Pero quiero que vayamos al versículo 9. Apocalipsis 14:9. Vamos a leer hasta el 12. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Oído, lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso, ni de día, ni de noche, para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Prestan atención. Para usted poder en esa época, en ese tiempo de gran tribulación, comprar o vender, tiene que tener la marca de la bestia. Pero dice el Señor, el que se deje poner esa marca está condenado. Tendrá que sufrir la ira de Dios. Y va a estar contra la pared. Estamos aquí. Y yo pregunto, ¿no es más fácil ahorita ponerme a cuentas con el Señor? Amén. Porque para pasar ese periodo de 7 años, ¿cierto? Créame que va a ser muy, muy, muy complicado, muy difícil. Tiempo de guerra, tiempo de hambre, tiempo de persecución, porque se le dio todo el poder al anticristo para perseguir a los santos. Tiempo en el que usted no va a poder ni comprar ni vender, a no ser que se deje colocar la marca. Y si se le deja poner, chao esperanzas de alcanzar salvación. Iglesia, esto no es para asustarnos, esto es para que nosotros podamos ir tomando conciencia de por qué el Señor nos llama y nos llama y nos llama y nos llama al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo, les ruego. Lean las cartas del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, mire iglesia, les insisto en el Señor. Y está el Señor rogando a la iglesia. ¿Hay alguno aquí que no haya recibido palabra con vehemencia? ¿Hay alguno aquí que no se le haya dicho con vehemencia, mire, pongámonos a cuentas con el Señor? Porque después de que el Señor venga como ladrón en la noche y arrebate su iglesia, será quitada la gracia. Pero la gracia es quitada ¿por qué? ¿Quién da la gracia? El Espíritu Santo. Ya no estará acompañado del Espíritu Santo, ya le toca ahí sí, como nos ha gustado, ¿cierto? O como nos gusta a muchos, en nuestras fuerzas, yo puedo. Pues yo puedo, es que esto es solo el comienzo, no se angustien, ahora es que viene todavía más. Cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oído porque esto se pone terrible. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven, mire, y apareció un caballo amarillento.
el jinete se llamaba. El jinete se llamaba. ¿Y lo seguía quién? Y el infierno le seguía de cerquita. O sea, en otras palabras, iba la muerte. ¿Y detrásito quién iba? Muerte y eche para ahí. Muerte y eche para ahí. Ah, era como, hagamos de cuenta, como dice el dicho, era como el costalito ahí detrás. O sea que el que iba muriendo, ¿qué le pasaba? Estamos aquí. Vuelvo y repito. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte. Y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó oído, y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Ahora yo quiero que piensen un poquitico. ¿Cuántos habitantes creen que hay ahorita en la tierra? Está en promedio el último, más o menos, está el último, digamos, conteo que se hizo, o censo que se hizo mundial, fue en el 2017 y se calculaban 7.553 millones. Eso fue hace 2 años. O sea que podemos estar por los 7.800 millones. Póngale redondeando cuando el Señor venga 8.000 millones. Y se le dio poder o potestad para acabar con la cuarta parte de la tierra. O sea, 2.000 millones de personas morirán cuando se le dé rienda suelta a este cuarto jinete, más los que ya han muerto, ¿no? A los que más. Súbele los que han muerto por hambres, los que han muerto en las guerras. Los que se fueron con el Señor. Claro, los primeros que se fueron con el Señor. Pero será terrible, porque la cuarta parte de la tierra morirá cuando se desate este cuarto sello, este cuarto jinete. Yo no sé si a los que estamos aquí de pronto que estábamos así como con dudas, ¿no? ¿Y será que me agarro de la mano de Dios o no? O todavía estamos así como dudando. Ah, yo soy capaz de aguantar. Ay, no somos capaces de aguantar agarrados con el Espíritu Santo ahí, ¿cierto? Son las 12 del día y ya tenemos hambre. Es cierto. A ver, pase sin desayuno y verá que a mediodía estamos. Dijo por ahí, ¿cómo es que dijeron? ¿Tan que corcovean las tripas? Entonces, la muerte recibe poder sobre la cuarta parte de los habitantes de la tierra, ¿cierto? Muertes violentas, dice la palabra, muertes por hambre, muertes por epidemia y muerte por las fieras de la tierra. Y aparte de eso, dice que el infierno va detrás, recogiendo a todos. En otras palabras, todas estas personas que mueran, ¿cierto?, a manos de este cuarto jinete, serán condenadas por lo que la palabra deja mostrar. Ahora yo vuelvo e insisto, porque de pronto nosotros pensamos en nosotros, ¿cierto? Ah, pues salvo yo. ¿A cuántos podríamos nosotros a estas alturas salvar? Antes de que llegue ese deseo. ¿Qué tal si le decimos, Señor, al menos un hito que yo alcance a salvar? Que no sea uno, Señor, que sean dos. Señor, habrá una mortandad de almas para el infierno terrible. Terrible. Y todavía a veces nosotros dudamos si yo me agarro de la mano del Señor o no.
Entonces yo como que me aguanto y hasta me espero, yo paso la gran tribulación. ¿Ah? Aquí viene como un descansito, pero la cosa no termina. Aquí fueron desatados lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Y más sin embargo, podríamos decir que no es solamente la 4ª parte, porque todo lo que murió en manos de las guerras y del hambre, la devastación es terrible. Pero vamos al 5º sello, versículos del 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles al testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano, Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Ahora, muchos dicen: no, pues es que esos somos los que ya estábamos allá. No, porque a nosotros ya nos habían puesto ropas blancas. Nosotros ya estábamos en la boda del Cordero. ¿Me hago entender? Las ropas blancas, acuérdense que las ropas blancas simbolizan nuestras obras. ¿Sí o no? Pero estos se supone que son los que ya están allá arriba. Todavía no tienen ropas blancas. Todos los que han ido muriendo en la gran tribulación porque no se dejaron poner el sello, no aceptaron. Pero eso están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? Mire todo eso. Espérate tantico, que es que todavía falta. Todavía no se ha completado. Todavía no han muerto todos los cristianos que debían morir como ellos. Todavía no han muerto todos los cristianos que deben morir. Es más, se entiende que algunos lograrán pasar toda la tribulación. Porque dice la palabra que los que lograron salir airosos de la gran tribulación, o sea, muchos van a morir. Y eso van a estar clamando allá. Cuando se destape el 5º sello, van a estar: Señor, ¿hasta cuándo? Mire. Y el Señor les va a decir: espérate tantito, todavía falta. Todavía no han acabado de morir. Y más sin embargo, más adelante dice la palabra: y los últimos, ¿cierto? Los que pasaron la gran tribulación recibirán también vestiduras blancas. Apocalipsis 15:2. Alguien que me lo lea en voz alta. Por favor, Sergio, si lo tiene ahí. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado. ¿Por qué quise leer este versículo? Para aclarar las cosas y evitar esas confusiones, porque hay gente que dice: no, fueron los que estuvieron en el arrebatamiento. Pero aquí en Apocalipsis 15:2 dice: vi a los que lograron vencer la bestia. ¿Quiénes fueron los que lograron vencer la bestia? Los que no se dejaron poner la mano. Ya estaban allá arriba, ¿cierto? Ya estaban allá, pero tuvieron que aguantarse. Apocalipsis 24. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Lo tenemos?
entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido oídos. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Muchos, ¿cómo van a morir entonces? Mire, por eso le digo, iglesia, yo no los estoy asustando, es que es lo que está escrito que va a suceder. Porque muchos dirán, pastores, que usted le mete uno miedo. No, está escrito. Yo no sé si quieren correr el riesgo de pasar este periodo de gran tribulación. Ahora, ¿se van a salvar muchos? Sí. De hecho está escrito. Vi las almas allá arriba, allá en el cielo, de los que no se dejaron poner la marca de la bestia, de los que no adoraron la imagen, de los que no se dejaron convencer, de los que habían sido vamos aquí, iglesia. Amén. Cuando se abra el siguiente sello, ¿cierto? Cuando se abra el siguiente sello, el sexto sello, empezará fuertes cosas, pero no es que esté escrito directamente en qué momento comienza ese segundo periodo. Estamos hablando del primer periodo de los 3 años y medio, pero lo que sí es seguro es que los 4 jinetes, los 4 sellos de los jinetes, y todo este tiempo será en ese primer periodo. No dice exactamente la palabra cuándo empieza la segunda mitad, pero sí dice la palabra que a partir de este momento, del sexto sello del siguiente, ya empezará el Señor a derramar su ira sobre todos los que no conocen ni quisieron aceptar la palabra. Eso nos hace tener la deducción que más o menos estamos hablando en este momento, cuando termina este quinto sello, de más o menos la mitad del periodo de la gran tribulación. Es lo que deja entrever la palabra, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, hasta ahora va más o menos la mitad del tiempo. Y yo no sé si a cuántos ya le dan ganas mejor de alinearnos en todo lo que nos falte. Dice en Daniel 9:27. Creo que la otra mitad la vamos a dejar, pero quiero dejar el inicio, ¿cierto? Porque creo que esto, en medio de todo lo que nos pueda causar como angustia, yo estoy seguro que nos hará reflexionar. Daniel 9:27. Este lo habíamos leído, ¿cierto? Daniel 9:27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: el gobernante firmará un tratado con el pueblo, un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante. Aquí en esta mitad, donde estaba todavía aún engañado el pueblo de Israel, llegará el fin. Dice que empezará lo más terrible, porque se supone que se meterá al templo y hará sacrilegios. Y entonces la ira del Señor empezará a derramarse. Si hasta ahora nomás estaban permitiéndole a los jinetes y todo eso hacer, ahora sí viene un tiempo donde la ira del Señor, los últimos 3 años y medio, se van a poner más complicados.
Amén. Sexto sello. Sexto sello. Apocalipsis 6, del 12 al 17. ¿Lo tenemos? Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por un vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Después de este gran sacrilegio, dicen, viene el tiempo donde definitivamente se empieza a desatar la ira de Dios. Y quiero dejar este abrebocas, porque es que viene la segunda parte, ¿cierto? Pero quiero dejar este abrebocas con el séptimo sello. Pasen al capítulo 8. Yo vuelvo e insisto, nos queda difícil poder detallar porque se nos va a ir mucho tiempo. Aún así creo que nos vamos a tomar lógicamente hoy y el próximo domingo para terminar de hablar sobre la gran tribulación. Y créame que es muy resumido, aunque estoy tratando de detallar al máximo. Apocalipsis capítulo 8, los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, o sea, un descansito. Después de que pasó todo ese terremoto, cayeron, ¿cierto? Del cielo, dice, como si estuvieran cayendo higos verdes. Yo no quiero imaginarme eso. ¿Ah? Muchos dicen, no, cayeron asteroides, estrellas. Va a ser una tribulación terrible que dice hasta los más ricos, poderosos, se van a esconder en cuevas y van a decir, miren, preferible morir así que nos tape de la ira de Dios. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. En otras palabras, hubo como un descansito. ¿Ah? Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Ay, Señor, si eso fueron los 7 sellos, imagínate, ahora vienen las 7 trompetas. Si los 7 sellos, mire todo lo que pasó. Ahora imagínense las 7 trompetas que se supone empezó a desatarse la ira de Dios. Y no es que los quiera asustar, es que se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Mire, yo quiero que paren ahí un momentico porque vuelvo y repito, dice la palabra del Señor que en el incensario de oro que está en el altar de Dios están todas las oraciones de los justos. Y dice que se le dio para echarle más incienso todavía. Pero aún todas estas oraciones que estaban clamando justicia de todos por todo este tiempo están inmediatas. Yo no sé cuántos han clamado por justicia y tal vez no han visto que se haya hecho justicia. Y a Dios se le olvidó hacer justicia. De pronto es lo que uno piensa. Pero dice la palabra del Señor que ahí en la copa de oro, en el incensario del Señor, están todas las oraciones. Y aparte de eso le echaron más incienso.
preguntamos, ¿cómo es que el Señor se sacó esa ira al Señor? Pero ¿cómo? Entonces imagina cada petición saliendo de ahí. Estamos aquí, iglesia. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Y paremos aquí. Aquí comienza. Si quieren pueden leer en sus casitas. Si quieren de pronto ir familiarizándose con el tema para el próximo domingo. De pronto muchos dirán, yo mejor no voy. Yo los invito a que vengan, ¿cierto? Y de verdad, mire, esto no es un cuento de hadas. Esto es palabra profética de lo que va a suceder. Amén. Entonces, para el próximo domingo, iglesia, empezaremos con esta segunda parte y viene todo este tiempo de lo que va a suceder cuando suenen esas trompetas. Y aparte de eso, si usted mira más adelantico, se empezará también a derramar las copas de la ira de Dios. Y al final se cerrará con la gran guerra de Armagedón, donde vendrá el Señor con poder, tomará las riendas, pondrá en su lugar a la bestia, al anticristo, a Satanás, y pondrá orden en todo. Pero para eso, créame que para salir airoso de todo este periodo, se va a sufrir. Y dice la palabra aquí en esta segunda parte, y los impíos, los que no han querido creer en el Señor, buscarán la muerte y no la hallarán. Claro, va a morir mucha gente porque el Señor le dio permiso a todos estos y muchos cristianos van a morir. Pero dígame, si usted a mitad de camino decide suicidarse, entonces ¿para qué tanto esfuerzo? Para quitarse la vida y después de todas maneras condenarse. Qué tristeza. ¿Ah? Yo creo que es mejor de verdad tomar conciencia cada uno, iglesia. Yo vuelvo e insisto, no es que de pronto digan y el pastor como le mete miedo a la iglesia, no, tenemos que ser conscientes. O como dicen muchos por ahí, ¿cierto? El que se murió y todo se acaba. No, ahora es que falta. Este es solamente el comienzo. Hay toda una eternidad. ¿Por qué no tomar conciencia de eso? Por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra descendencia, por todos los que faltan. Aún las promesas del Señor siguen vigentes. Un ejemplo, porque a veces de pronto dirán, uy, es que yo leo eso y me da como dolor de cabeza y desespero, y me da de todo. Mire, créame que a mí me han dicho de todo por esto. No ahorita, durante todos los años que uno conoce la palabra del Señor. Estamos en el tiempo de la gracia, donde el Señor nos está rogando. De verdad, estamos en un tiempo donde el Señor dice, Dimas, por favor, no desmaye, no desfallezca, persevere hasta el final, ¿cierto? Ponga la mirada. Teresa, Aurora, mire, mantengan, Moisés, David, mantenga la mirada, ¿cierto? Yudeima y todos, el Señor nos ruega. Estamos en el tiempo en que el Señor nos ruega para que seamos salvos. Estamos en el tiempo en el que el Señor toca la puerta. Tum, 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 tum. Ábrame, por favor. Soy yo, Jesús, el que te quiere salvar. Y nosotros, no, todavía no, más adelante. Todavía me falta disfrutar la vida. Cuando sea más viejo. Y el Señor mire, ruegue y ruegue. Pero nosotros, ¡ay, qué! Pero cuando llegue el tiempo de que ya no
arrebató a la iglesia, empezó la gran tribulación, ya no hay tiempo. Y dice la palabra del Señor, será mejor, mejor. Mire, es una bendición para los que logran morir al comienzo. Y el Señor está ruegue. Y después muchos van a decir, porque dice la palabra que los impíos, ya lo vamos a ver el próximo domingo, dice la palabra que los impíos, aún después de ver todo esto, maldecirán el nombre del Señor. Ni aún así. Y de ahí es que uno entiende por qué el Señor habla de los que definitivamente nacieron para perderse, porque aún viendo toda la situación, y aún, ¿cierto?, viendo que ya empezó ese periodo de gran tribulación, que era cierto, porque van a haber muchos que han oído la palabra, que han oído la palabra. Yo vuelvo e insisto, si ahorita que el Señor nos está rogando, nos hacemos los corazones duros, Si está escrita la palabra, ¿por qué no tomamos conciencia? Hoy en día se nos hace fácil. El Señor todavía no viene. Como dice también la palabra, algunos lo tienen por tardanza, ¿cierto? ¿No cree que hoy es un buen día? ¿Cierto? Hoy es un buen día para que le digamos al Señor, de verdad, perdón. He estado jugando con usted. He estado perdiendo el tiempo. He estado jugando con fuego. Pero lo que de verdad no he querido comprender es que los tiempos que vienen, y lo que yo les estaba diciendo hace un momento, todavía está la gracia de Dios. Todavía un ejemplo. Hay una promesa que dice, ¿cierto? Para todo el que ahorita levante la mirada de verdad y diga, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor todavía le va a decir, cree y serás salvo tú y tu casa. Los que tienen los hijos aquí, miren para el lado, donde están sus hijos. Ahí lo tenés al ladito. ¿Querés llegar arriba? ¿Querés llegar arriba con él, con sus hijos? Sergio, ¿cómo no entender que en este momento la gracia está sobreabundando? O sea, la gracia del Señor en este momento está, mejor dicho, ríos. Hay inclusive himnos que hablan del río de Dios. Y nosotros no lo comprendemos, porque en este momento todavía está ese río de Dios fluyendo en su gracia por todos. Y a veces nosotros nos hacemos los duros. Todavía no, sigamos pecando, sigamos mintiendo, sigamos haciendo negocios torcidos, sigamos fornicando, sigamos cometiendo adulterio. El Señor, eso, la gracia sobreabunda. Pero es súper antiguo que la gracia sea cortada. Ahorita las promesas del Señor siguen vigentes. Tú y tu casa serán salvos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no sé, así sea a última hora, pero si yo me agarro de esas promesas, siempre lo he puesto de ejemplo con mi casa. Hubo una mamá que se agarró de esas promesas del Señor. Yo fui uno de los que me aparté por muchos años, junto a mis hermanas de testigos, a mi esposa. Pero su bendita gracia al final lo alcanza a uno, ya que estoy predicando la palabra. Tú y tu casa. Ella se fue con el Señor. Yo espero y sé y confío en que esa promesa alcanza a mi mamá.
¿cierto? Porque a veces de pronto pensaremos, ¿cierto? Ah, pero es que mi hijo anda como descarriado. Ay, pero es que mi hija como que no quiere. Ah, o sea, confiemos en el Señor, porque estamos en el tiempo de la gracia. Y si yo le digo, Señor, tomo esa promesa y yo me pongo a cuentas con usted, y en tus manos pongo a mi hija, en tus manos pongo a mi hijo, en tus manos pongo a mi esposa, en tus manos pongo a mi esposa, en tus manos pongo a mi familia, usted verá cómo lo va a traer, pero confío en tus promesas. A mí el Señor me dejó andar mucho tiempo en el mundo. Trago, borracheras, hasta que el día que el Señor lo agarra a uno y le pone estate quieto y no más. Y como pasó con Pedro, ¿no? Cuando te vuelvas aquí, Pedro lo negó 3 veces, pero el Señor le dijo, Pedro, Pedro, me negarás 3 veces, pero cuando te vuelvas a mí, ayuda a todos los demás. Y le tocó, ¿cierto? Tal vez yo negué, como dice el dicho, y eso que a pesar de todo, en medio de toda su como dice el dicho, el descarrilamiento que uno lleva, por dentro sigue ese temor a Dios. Pero hoy el Señor me llamó y ahora me dijo, Chinito, te tuve paciencia, ahora trata de mirar a ver cómo ayuda a los demás. Amén. Eso no me puede ser, todavía estamos en tiempo. Esta palabra no es para asustar, esta palabra es para tomar conciencia. ¿Cómo uno seguir perdiendo el tiempo? Unos minuticos, de verdad. Tómate esos minutos, ¿cierto? Sentado, de pie, arrodillado, como quiera, que lo que el Señor está esperando es corazones sinceros. Mientras entonamos esta alabanza,